después de la brillante intervención de Aitor Cubo, al otro ponente destacado de esta jornada, que es Víctor Almonacid. Es muy conocido por muchos de ustedes porque tiene un blog de comunicación de la Administración. Yo creo que es una persona, un referente en el campo no solamente de formación, sino en el ámbito de la Administración. Y fruto de su conocimiento, pues hace otra cuestión importante, que es divulgar y sensibilizar el conocimiento a través de un blog que le mandamos el enlace a todos ustedes para quien no lo conociera, pues que pueda estar al día y que a partir de ahora sea seguidor suyo, con lo cual, de alguna forma, después de esta jornada, el número de seguidores se habrá multiplicado exponencialmente. Víctor es secretario de la Administración Local de categoría superior del Ayuntamiento de Alcira, es vicepresidente y responsable de nuevas tecnologías, transparencia y medios de comunicación de Cosital. Y también, lo importante, que en el año 2015 fue elegido el innovador público más destacado del año 2015, con lo cual lo que nos cuente va a ser de alguna forma la línea que nos debe inspirar también nosotros para innovar y modernizar en la Administración. Y por último, para no alargar más el currículum, porque lo importante de su intervención es que es vocal de la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales y de la Comisión de Modernización de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un currículum brillante, amplio, y yo creo que nos va de alguna forma a ilustrar y sensibilizar un poquito más con la nueva ley que todos tenemos la obligación de poner. Sin nada más, les dejo a él como principal protagonista de esta hora, y al acabar su intervención, junto al otro ponente, subirá aquí Aitor, y entonces ustedes podrán dirigir preguntas a ambos lados. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, ante todo, por la invitación a esta jornada y por la amable presentación, incluso exagerada. Yo no voy a utilizar presentación, porque últimamente me he dado cuenta que cuando llenas la pantalla de artículos y de cosas, la gente lo lee y no te hace mucho caso. Entonces, como es una intervención que espero no pasar de una hora, precisamente para que se genere después el debate, pues voy a asumir, ¿no?, sobre mis espaldas todo el peso de la charla. Voy a dividir la misma en tres partes. La primera, que debe ser una introducción, una contextualización precisamente de este nuevo escenario, no solo legal, que también, sino también, vamos a decir, sociotecnológico, en el que nos encontramos y en el que evidentemente se encuentra la Administración, porque la Administración, aunque parezca una redundancia, la Administración está en el mundo. Y después vamos a entrar vamos a decir, en el desarrollo de la ley, pero pivotando la segunda parte de la intervención sobre el ciudadano, sobre el usuario de esa administración electrónica que se supone que tenemos que implantar, o en el mejor de los casos, igual hasta ya la tenemos implantada, ¿no? Para terminar, y sería la tercera parte de la charla, con bueno, un poco esta parte más práctica. Se había titulado mi intervención "¿Por dónde hay que empezar?", ¿no?, o algo así. Pues voy a decir por dónde creo yo que hay que empezar, incluso lo que creo que hay que hacer. Luego, otra cosa es hacerlo, ¿no?, pero que es la parte difícil. Pero vamos a intentar, como mínimo, sentar las directrices, ¿no? Por tanto, introducción, impacto de la ley en el ciudadano y luego impacto de la ley en la Administración y qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que empezar. Bueno, a modo de introducción debo decir que esta ley no es una isla en el océano. Debo decir, más que esta ley, estas leyes, estamos hablando naturalmente de la 39 y de la 40/2015, la ley de procedimiento, la ley de régimen jurídico. No voy a entrar ahora en el debate de si era una ley que ahora se divide en dos, que al mismo tiempo la 39 agrupa a su vez a dos, que es la 11/2007 y la propia ley 30/92. Creo que eso pues no tiene tanta importancia. Ni siquiera tiene tanta importancia esa diferenciación que se ha hecho muy teórica y en las propias exposiciones de motivos de la ley
de que la ley 39, la de procedimiento, es una ley ad extra y la ley de régimen jurídico es una ley ad intra. Ad extra significa, pues, orientada a las relaciones jurídico-administrativas, orientado al ciudadano. Ad intra significa que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas, o mejor dicho, del sector público, porque la ley 40 se llama del régimen jurídico del sector público. Pero es que luego uno examina el contenido de ambas leyes y ve que en la ley, entre comillas, ad intra hay cosas ad extra y en la ley ad extra hay cosas ad intra. Con lo cual lo que hay que hacer es coger las dos, manejarlas conjuntamente como si fueran una nueva versión de la ley 30/92 y evidentemente nuestro régimen jurídico, el régimen jurídico de las entidades públicas, pues se encuentra regulado en las dos. Creo que esto es un poco artificioso, ¿no? Esta diferenciación entre ad intra y ad extra. Y luego una reflexión, como decía, más social, ¿no? De dónde nos encontramos, en qué momento surge esta ley. Yo creo que no solo esta ley, sino vamos a decir, el legislador en los últimos tiempos ha estado muy condicionado por dos realidades abrumadoras que han, digamos, protagonizado, vamos a decir, el escenario político, social, mediático de España en los últimos años. La primera es la crisis y la segunda es la corrupción. Es decir, se ha legislado pensando en que tenemos esos dos problemas. Se ha legislado pensando y en la corrupción. Aitor os habrá explicado perfectamente el contexto del informe Cora. O sea, es decir, y lo comentaba antes, estas leyes no son islas en el océano, no han surgido por generación espontánea. Está muy bien y yo recomiendo, alguien dirá, no tengo otra cosa que hacer. No, yo recomiendo leer las exposiciones de motivos. Las exposiciones de motivos de las leyes están muy bien porque, como su propio nombre indica, exponen los motivos por los cuales, o sea, ¿esto de dónde viene? ¿Esto se lo inventa el legislador? Pues no se lo inventa. Esto resulta que viene o bien de las directivas europeas o bien de un paquete de medidas, en este caso, que beben de la misma fuente, paquete de medidas legislativas, que beben del CORA, ¿no? del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas, que, insisto, es la fuente, pero no solo de estas leyes, sino también de la propia ley de transparencia o de la incluso más antigua, ¿no? la ley de la directiva de servicios, ¿no? Aquella ley de la directiva Bolkestein. Quiero decir que esto es una tendencia legislativa, creo que está, como digo, muy influenciada por la crisis y por la corrupción. Para combatir la crisis se entiende que la Administración debe simplificar, ahorrar, reducción de cargas. Habréis escuchado esa expresión. Esto es muy importante. Y se ha entendido que desde luego no la única, pero una de las virtudes de la Administración electrónica es que es más barata. Otro día, si queréis, hablamos de que también es mucho más legal, que es algo que increíblemente todavía en 2016 hay gente que discute, hay gente que dice que la seguridad jurídica de un papel es mayor que la seguridad jurídica de un expediente electrónico. Pero es que yo en ese debate ya no entro. El que lo quiera pensar, que lo siga pensando, pero no en 2016, lo puede pensar en 2076 y se morirá pensándolo, no me preocupa. Pero bueno, yo creo que es cierto que uno de los, vamos a decir, una de las bondades del procedimiento electrónico es que es más eficiente, ahorra costes, reduce cargas al ciudadano, a las empresas, a la propia administración. Por eso ha caído en gracia la Administración electrónica en los últimos años. Hay que ser sincero. Si no, a lo mejor no tanto. No se ha puesto el acento tanto en esa legalidad que digo que también es manifiesta, sino más bien en el ahorro. Y luego, contra la crisis, se ha entendido también todo desde una, vamos a decir, buena voluntad legislativa, que había de combatirla con transparencia. La ley de transparencia, también dentro de este contexto Cora, pues es una ley que es muchísimo más que lo que voy a decir ahora, y otro día, pues si queréis, hablamos de la ley de transparencia, pero es una ley, evidentemente, que tiene una ubicación y un sentido sociohistórico, que es el de la corrupción. Se entiende, hay una especie de idea, vamos a decir, de que la transparencia es lo contrario de la corrupción.
Que luego la transparencia o la ley de transparencia es muchísimas cosas más, algunas muy técnicas y muy jurídicas, como el derecho de acceso a la información, que por cierto es un derecho recogido en el catálogo de derechos de las personas, ¿no? Que ahora veremos en la ley 39/2015. Pero la ley de transparencia es una ley que, bueno, también es verdad que España era el último país de la Unión Europea, que la verdad es que ahí no hemos sido pioneros, pero la ley de transparencia es una ley que surge en el contexto de la corrupción. Y quiero que entendáis que las leyes de procedimiento y régimen jurídico surgen en el contexto de la crisis. Y también la ley de procedimiento tiene muchos guiños a la ley de transparencia y viceversa, ¿no? Yo he llegado a afirmar, y lo mantengo, por supuesto, no es que lo afirmé y ya no lo digo más, que es imposible implantar la ley de transparencia sin haber implantado antes no ya la ley de procedimiento, sino el procedimiento electrónico. Esto lo digo, lo mantengo, lo demuestro, esto es así. Lo que pasa es que luego, bueno, yo trabajo en la administración local, sé que aquí en el auditorio están representadas prácticamente todas las administraciones de la región de Murcia, pero yo trabajo en la administración local y sé por experiencia que cuando uno tiene que explicarle o que venderle, valga la expresión, al alcalde que hay que hacer determinada cuestión, hay que implantar determinado proyecto, pues es mucho más fácil convencerle de que hay que implantar la ley de transparencia, dirá, ah, pues sí, que de que hay que implantar el esquema nacional de interoperabilidad, que no sabe lo que es. Y lo primero que hay que hacer es explicárselo. ¿Pero qué es más importante? Pues, a ver, las dos cosas son importantes, pero es que el esquema nacional de interoperabilidad es la premisa sine qua non, la piedra angular, tanto para la ley de transparencia como para la ley de procedimiento, como para todo lo que hacemos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay cosas que son más populares o más populistas, no sé si esa es la palabra. ¿Me seguís, no? ¿Qué ocurre desde el punto de vista, y acabo ya la introducción, qué ocurre desde el punto de vista del impacto de las leyes 39 y 40 en la administración? ¿Cuál es ese impacto? Ese impacto, ya lo estoy diciendo, ese impacto existe. Comentaba antes un compañero en el café que todavía hay empleados que dicen es que esta ley, no sé por qué hacéis formación de esta ley, porque esta ley no cambia absolutamente nada. A ver, en parte es cierto, cuidado, que cuando uno está sumido en el error, siempre se agarra como un clavo ardiendo a la parte de verdad que hay en ese error. La ley 39 no cambia, hablo de la 39, no cambia tanto realmente el régimen jurídico, vamos a decir, de la administración electrónica o del procedimiento electrónico. Realmente, artículo por artículo y contenido por contenido, no cambia tanto, pero solo por un motivo, solo por una cuestión de concepto y paradigmática totalmente, lo cambia todo. Ahora va en serio. Ahora, es que lo cambia todo. La ley 11/2007 de acceso electrónico a los servicios públicos era una buena ley. Era una buena ley. Una ley que regulaba en 2007 bastante bien el procedimiento electrónico, bueno, en 6 articulitos, pero luego tenía cosas como la sede electrónica, los derechos de los ciudadanos estaban incluso mejor que la ley 39, pero era una ley que tenía un defecto muy grande, que cuando ya te la habías leído y te quedabas más o menos, en fin, satisfecho de lo que decía, luego en la disposición final, tercera, me van a perdonar que sea muy coloquial, decía, esta ley no entrará en vigor nunca. No decía eso, evidentemente, decía que entraría en vigor cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitieran. Pero es que hay gente que lo entendió, como acabo de decir. Claro que en ese momento, en 2007, aprendí, ya desde entonces no me ha vuelto a pasar, aprendí a leer las leyes por el orden que toca. Cada vez que hay una ley nueva en el BOE, me voy a las disposiciones finales, porque desde ese momento me di cuenta que si empiezo por el artículo 1, empiezo por el 1, el 2, el 3, me vengo arriba y luego al final me pega el palo la disposición final o la derogatoria o la claro,
no hay que leer las leyes así, hay que empezar por las finales y sobre todo las transitorias. Tenemos un legislador que le encanta la vacatio legis. La vacatio legis es buenísima, vamos. En fin, aquí hay gente de ayuntamientos, pues me remito a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Las transitorias, unas cosas en el 17, otras en el 18, otras en el 14, otras en el 15... y otras nunca. Es que el legislador le gusta decir, esto que acabo de regular no se aplicará nunca. Pero ahora la diferencia, y este es el gran impacto de las leyes 39 y 40, la diferencia es, esta ley va en serio y esta ley entrará en vigor en el plazo de 1 año. Y 1 año, que ya han pasado unos meses, y me hace gracia el otro día que escuché a un compañero decir, bueno, hasta dentro de 1 año que entre en vigor, no, perdona, dentro de 1 año a partir del 2 de octubre, pero es que estamos ya acabando enero. Quiero decir que es que ¿no? Cada vez uno tiene que hablar, hoy estamos a día 28 de enero, o sea, cada uno tiene que hacer un poco de composición de lugar, ¿no? Yo creo que va en serio y no hay, vamos a decir, puertas traseras. Bueno, hay alguna puerta trasera, ¿eh? Os comento una, así para que, en fin, la que más gracia me hace. En la ley de procedimiento, en la ley de régimen jurídico, perdón, en la 40, cuando habla del archivo electrónico, dice que el archivo electrónico, que los documentos administrativos, quiero decir, se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Yo cuando el legislador pone cosas de esas, yo es que me troncho. Digo, solo falta, o sea, es obligatorio salvo cuando no sea posible. Toma concepto jurídico indeterminado, totalmente subjetivo, interpretable. Pero si hay gente que está deseando que pongas cosas así en las leyes, o es obligatorio o no es obligatorio. No digas que es obligatorio salvo cuando no sea posible, que estás abriendo el abanico de todo lo humano y de todo lo divino, ¿no? Pero salvo pequeñas, vamos a decir, pequeños incisos así un poco dubitativos, es una ley que impone sin ningún complejo los medios electrónicos. Es una ley, la 39, que dice que los actos administrativos se producirán por escrito, que eso ya lo decía la ley 30/92, y por medios electrónicos. Es una ley que dice que el procedimiento se impulsa de oficio y bajo el principio de celeridad y por medios electrónicos. Quiero decir, va en serio. Me ha gustado antes también que hiciera una referencia, Hitor, al código que yo lo uso mucho, al código de administración electrónica del BOE. Los códigos del BOE son muy útiles y porque me ha recordado, y lo estoy explicando ahora por eso, que cuando salió la ley 11/2007 te comprabas el típico código de leyes administrativas para el trabajo, porque de vez en cuando, ¿no? Aunque ahora todo está en Internet, pero yo soy, y fíjense si soy defensor de la administración electrónica, de los que me gusta utilizar los códigos. No voy a decir editoriales, ni voy a decir, no se pueden decir marcas, pero la ley 11 no estaba. La ley 11/2007 de acceso electrónico, la ley, código de leyes administrativas, estoy hablando, código de leyes administrativas, de una editorial que las tapas son verdes, que no digo cuál es. Hay más editoriales que es así como de cartón, vale, pero los que todos, aquí hay mucho jurista, ¿no? Los que todos manejamos, y no estaba. ¿Cómo es que no estaba? Además, código de leyes administrativas. Había un montón de leyes, un código gordo, y la más importante era la ley 30/92. ¿Qué pasa? Que ahora, esta ley, la 39/2015, uno de los motivos por los que va en serio, aparte de por lo que acabo de decir, de que el procedimiento será electrónico, los actos se producirán por escrito por medios electrónicos, es que es una ley que es un verdadero caballo de Troya. Han metido la administración electrónica en la ley de procedimiento, en la seria, en la buena, no en la ley de los frikis, la ley que nos gustaba a 4 tíos raros. Claro, es que antes, y yo he tenido, bueno, en fin, ya os contaré un día, pero decía, la seria es la 30/92. Y cuando ese debate se circunscribía a la administración local me decían, ¿y el ROF? El ROF es buenísimo, porque el ROF es del 86 y ahí regula el régimen jurídico de los ayuntamientos. Y digo, sí, el ROF es buenísimo, pero como es del 86 y estamos en el 2000, en cada momento del año que estaba, se ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Dice, ya, pero hay que hacerlo todo como dice el ROF. Los libros de actas o de resoluciones tienen que estar numerados, foliados, diligenciados, rubricados en cada página, porque lo dice el ROF.
Digo, ya, pero yo no puedo hacer un libro de estos foliado, rubricado y expedido en papel timbrado del Estado. Si os fijáis, todo acaba en ado. O sea, no puedo expedir en papel timbrado del Estado si no lo hago en papel. Si no lo hago en papel, no lo puedo expedir en papel timbrado del Estado. Ya, pero lo dice el ROF. Pero esta ley, como digo, es un caballo de Troya y mete la administración electrónica en la ley que es el santo y seña del derecho administrativo. De ahí no se libra nadie. Con lo cual, más que una nueva versión de la ley 30/92 o que la ley 30/92, la antigua de procedimiento, se come a la ley 11/2007, realmente es la ley 11/2007 la que se ha comido la ley de procedimiento. Porque la ley de procedimiento ahora es la ley de procedimiento electrónico, aunque no se llame electrónico. Pero ¿sabéis por qué no se llama electrónico? Porque se sobreentiende que el procedimiento es electrónico. Se llama ley del procedimiento de las administraciones públicas. Antes la gente decía, hay un procedimiento que es el serio, que es el de la ley 30/92, y hay otro procedimiento que os gusta, 4 chalaos, que es el de la ley 11/2007. Ahora no hay dos, ahora solo hay uno. Luego hablaremos, y voy a entrar ya en la segunda parte, luego hablaremos de hasta qué punto el ciudadano puede, o sabe, o tiene la capacidad, incluso podemos hablar de la brecha digital. Pero el ciudadano puede no ser electrónico. La administración no puede permitirse ese lujo. La administración es siempre electrónica. Siempre. En todos los casos del mundo mundial. Empleado público, porque el músculo de la administración son los funcionarios. Por eso es tan importante la formación. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano puedo hacer lo que quiera. En 2016, en 2066. Como empleado público no puedo hacer lo que quiera. A mí llevan 15 años preguntándome los, entre comillas, resistentes al cambio, los que no quieren hacerlo. ¿En qué artículo, además, es que no falla, en qué artículo de qué ley dice que yo tengo que utilizar estas herramientas? O que yo tengo que aprender informática. Cuidado, cuando alguien le llama informática a la administración electrónica es muy peligroso. Acordaos, cuando alguien le llama informática al procedimiento electrónico, que es una cosa jurídica, es muy peligroso. O sea, quiero decir, ya poner tierra de por medio. Es que, ¿en qué artículo dice que yo estoy obligado? Pues, aunque solo sea por eso, y mirad que la ley 39/2015 ha sido muy criticada por parte de la doctrina. Evidentemente no es una ley perfecta, pero a mí me gusta, aunque solo sea por dos motivos. Uno ya lo he dicho, que es el caballo de Troya que mete la administración electrónica en la ley seria. Y el otro es que por fin hay un artículo en una ley que dice que los empleados públicos están obligados a utilizar los medios electrónicos. Por fin, el 14.2e, miradlo. Ahí lo pone, estamos obligados. Y ahora ya puedo enseñárselo a quien me lo pida. Que están obligados. Con lo cual, hay que convencer, hay que liderar, luego hablaremos de cómo se gestiona el cambio y todo esto, pero es que a las malas le enseño el artículo. Ya lo tengo, el artículo. Eso está muy bien. Vale, decía, vamos a hablar un poco del ciudadano. El ciudadano es el gran protagonista de la ley. La ley impacta mucho en la administración por los motivos que acabo de decir. Porque es obligatoria, porque esto va en serio, porque el 2 de octubre de 2016 hay que tenerlo, y esto impacta porque también es cierto que impactará más o menos según el grado de implantación que tengamos del procedimiento electrónico. Habrá administraciones donde no impacte nada, porque como ya lo tienen todo, muy raro que alguna lo tenga todo. Y, sin embargo, el ciudadano sí que hay un antes y un después en la regulación, vamos a decir, administrativa del ciudadano. ¿Por qué? Porque esta ley, que mejora a la ley 11/2007 en este sentido, te dice, el ciudadano tiene derechos electrónicos. Más, no dice el ciudadano, dice la persona. Me gusta porque habla de derechos de las personas. Somos personas. Siempre en todas las leyes administrativas hablaba de derechos del ciudadano, derechos del administrado, derechos del contribuyente, derechos del paciente, de los españoles, de los extranjeros. No, derecho de las personas, me gusta. Hay derechos electrónicos de las personas. Y cuidado, y hay que empezar a coger las indirectas. Cuando alguien tiene un derecho, otro alguien tiene una obligación.
Y no hay que ponerse a silbar y a mirar hacia el techo. Cuando alguien tiene un derecho, y ese alguien es el ciudadano, la persona, otro alguien tiene una obligación. La administración tiene una obligación, pero cuidado, no nos engañemos, la tenía desde 2007, con el artículo 6 de la Ley 11/2007, que listaba un catálogo de derechos derechos electrónicos de los ciudadanos, que era el mismo listado del artículo 35 de la Ley 30/92, pero añadiéndole la palabra electrónico a todo. Identificar por medios electrónicos a las autoridades y funcionarios. Acceder al expediente por medios electrónicos. O sea, todo lo que ya tenían, pero por medios electrónicos. Esa ley ya imponía derechos. Imponía derechos quiere decir que los imponía, que los reconocía y al mismo tiempo los imponía. Yo no voy a volver a decir, porque ya lo dije en su momento, además me dijeron, no des ideas. Claro, yo no voy a volver a decir que el ciudadano, el día que el ciudadano se vaya al juez, al contencioso administrativo, diciendo yo he intentado con mi administración tramitar una solicitud telemática y no he podido, el juez. Otra cosa es que las leyes no sean obligatorias, como he dicho antes, que todo es muy laxo, pero a mí en Derecho me enseñaron que las leyes son obligatorias. Si las leyes son obligatorias, si el ciudadano tiene un derecho a y no puede, sería muy triste, pero yo creo que incluso puede haber un pronunciamiento judicial. O sea, la condena es a implantar el procedimiento electrónico. ¿Por qué? Porque la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que algunos aún la sabéis, la 29/98, existe un procedimiento judicial por inactividad de la administración. No es solo que recurra a un acto administrativo. Cuando la administración no hace algo, yo me puedo ir, que debería hacer, porque lo dice una ley, yo me puedo ir al contencioso administrativo. Pues nada, si vamos a ir implantando el expediente electrónico por ejecución de sentencia, pues no sé, es un poco triste. Es un poco triste. Pero es que el ciudadano, la ley ahora te dice, no solo como en el año 2007, y para que me entendáis, los informáticos de 25 años tienen derechos electrónicos, o mejor dicho, tienen la posibilidad de usar la administración electrónica. A veces ni eso, porque una administración electrónica que no funciona cae antipática al ciudadano. Si tú lo intentas, si yo intento sacarme un billete de avión por internet y me sale y ahorro tiempo y lo tengo ya, la siguiente vez lo vuelvo a hacer. Si yo intento realizar un trámite online ante la administración y no me sale, ya no lo intento más. Pero ahora la ley dice, ciudadano, te lo voy a poner fácil. Primero, tú no tienes por qué ser ese informático de 25 años. Ese chavalín o chavalina espabilado. No, tú tienes derechos electrónicos seas quien seas. Y la administración es la que no solo debe ponerte una sede electrónica o una carpeta ciudadana, no, debe asistirte. Hay un derecho de cualquier persona, incluso un anciano de 95 años, cuidado, que muchas veces se utiliza el cliché de las personas mayores, pero las personas mayores, además, como tienen tiempo libre y están jubilados, se apuntan a 2 cursos de informática a nivel de usuario y lo saben hacer todo, Que son las personas no tan jóvenes las que a veces son un poco más patosas. Pero bueno, los derechos de los ciudadanos, de las personas, son de todos, de todas las personas. Y esas personas dicen, oye, que yo quiero hacer esto electrónicamente, pero no sé. Bueno, pues si no sabes, la administración te asiste. ¿Cómo te asiste? La ley te da una serie de facilidades. Para empezar, te dice, hay un reglamento europeo que se llama de servicios de confianza e identificación electrónica que yo traigo aquí a la regulación de la ley y lo que te digo es, a ti ciudadano y a ti a la administración, porque, insisto, siempre hay una directa y una indirecta para que la quiera coger, tú no siempre tienes, cuando utilices la administración electrónica, tú no siempre tienes que firmar. ¿Por qué? Porque firmar es disuasorio y firmar es un rollo y firmar solo se puede hacer con un lector de tarjeta y con unas determinadas condiciones. A veces solo tienes que identificarte. La diferencia entre identificación electrónica y firma electrónica, ¿la sabéis? Es decir, la firma electrónica es un certificado de firma, siempre te identifica. Pero hay otros medios de identificarse electrónicamente que no son firma electrónica. Y a la administración, en algunos casos, en otros no, pero en algunos le tiene que servir. ¿Por qué? Porque se trata de hacerlo facilito. Esa simplificación que decíamos antes también por el ahorro de costes. La administración tributaria no nos pide que firmemos la renta. Cuando hacemos una gestión ante la agencia tributaria,
entramos en la web con identificación, o nos pide un dato personal, o nos pide no sé qué casilla de la declaración de la renta del año anterior. Eso es identificación electrónica y eso está muy bien porque lo pone fácil. Más cosas. La asistencia que decía. Yo puedo ir al ayuntamiento, digo el ayuntamiento porque es la administración que más conozco, pero cualquier servicio de atención ciudadana, y puedo sentarme en mi silla, primero espero, me toca, ya me atienden, vale, me siento ahí. Digo, yo quiero hacer esto. Está muy bien porque además hay muchas veces que el ciudadano no tiene por qué saber en qué consiste el trámite y si tú lo explicas in voce lo que quieres al empleado o empleada de atención al ciudadano, que suele ser muy simpático, está ahí para atenderte, pues lo entiende y ya te tramita, ¿no?, el expediente, lo inicia, ¿no?, lo puede incluso redactar. Esa administración no es, esa administración presencial o esa atención presencial no es administración en papel. No tenemos que tener ese doble chip de que el que está en casa y tramita electrónicamente esos expediente electrónico y el que va a que le atiendan, eso no es expediente electrónico, eso no es verdad. El expediente es electrónico siempre, lo he dicho antes, el que puede optar es el ciudadano, la administración no puede optar. Y el ciudadano dice, yo es que quiero hacer esto. Y el empleado que le atiende o empleada le dice, muy bien, vamos a rellenar una instancia. Además, la vamos a rellenar. Otra cosa es que la traiga debajo del brazo con una carpetita. Pero aún así se escanea. Y cuando se escanea se genera una copia electrónica. Y la copia electrónica es la que aparece en el expediente, tanto de la solicitud como de la documentación anexa, porque los originales se los lleva. Y además tiene derecho a que no se los pidamos, salvo que sean necesarios. Y eso es copia electrónica. Hay gente que utiliza la expresión compulsa electrónica. No me gusta tanto. Lo de la compulsa, la diferencia entre cotejo y compulsa, ¿la sabéis? Sí, cotejo es coger dos papeles, valga la expresión, y decir, bueno, son iguales, ya lo he cotejado, llévate el original. Compulsa es que, digamos, implica la función de fe pública, que la copia es igual que el original. Vale tanto como el original. Y en el procedimiento electrónico es cierto, no está mal utilizada la palabra compulsa electrónica porque la copia electrónica tiene el mismo valor que el original, pero más que una compulsa, porque si no, convertiríamos a todos los empleados en fedatarios públicos. Pero realmente es el sistema el que te compulsa, pero se llama copia electrónica. Y el ciudadano realmente inicia el expediente por medios electrónicos. Se puede, como digo, escanear y generar una copia electrónica. Se puede incluso firmar electrónicamente. In situ. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva el DNI electrónico. Así que el DNI electrónico nadie lo utiliza. Es uno de los problemas de la administración electrónica, que hay 35 millones de DNIs electrónicos y la gente no utiliza el DNI electrónico para hacer sus trámites electrónicos, pero podría. Bueno, y ese ciudadano o ciudadana se va ya con el expediente iniciado por medios electrónicos. Luego, el expediente siempre es electrónico. Y además, por este derecho a asistencia, en el mejor de los casos y en el escenario más, vamos a decir, idílico, el empleado le tendría que decir, mire, además, si tiene 5 minutos, le voy a explicar cómo hacer esto desde su casa, por si la próxima vez quiere hacerlo desde su casa, que si no quiere, le vuelvo a atender con mucho gusto. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en la cola del cine o en la cola del tren, por ejemplo, para sacar el billete, me refiero? Hay una cola descomunal y unas maquinitas ahí solas, que nadie las utiliza, que son expendedores automáticos. Hay veces que hay por ahí una azafata, una chica muy simpática, que dice, caballero, venga aquí, ¿quiere que le enseñe a sacarse el billete mediante la maquinita? Y tú al final vas, porque como ves una cola hasta allá, dices, bueno, lo peor que puede pasar es que me tenga que volver a poner en la cola. Y además le dices al que tienes delante, me guarda el sitio, porque seguro que voy a acabar. Pero luego vas allí, ella lo hace delante de ti, te lo explica y dices, jolín, si me ha ahorrado 20 minutos. Y además creo que me lo he aprendido. La siguiente vez lo haré desde aquí. Pues eso, que lo hace tranquilamente hasta un cine, que es una empresa privada, lo puede hacer la administración. Lo puede hacer la administración. Otra cosa es que ese día haya una cola, o sea, ese día no se pueda, porque no se pueda perder esos 5 minutos. Luego, otra figura muy interesante, la del representante. El representante es
una figura clásica ya que estaba en el artículo 32 de la Ley 30/92, que es una persona que en nombre del ciudadano o de la empresa, en representación de, realiza el trámite. Electrónico, presencial, da igual. Pero, de alguna manera, la Ley 39 sube de categoría la figura del representante. ¿Por qué? Porque los representantes, si alguna gracia tienen, es que pueden tramitar en electrónico en nombre de un ciudadano, de una persona o de una empresa pequeñita que no puede o que no sabe o que no le apetece tramitar en electrónico. Incluso se crea un registro de apoderamientos, de todas las... Apudacta también se puede hacer, registro electrónico de todas las personas que tienen representación y un listado de las personas a las que representan, de manera que esos representantes pueden tramitar en nombre de. Otro, y ya lo he dicho, que puede tramitar en nombre de, es el empleado público de atención ciudadana. De hecho, también se crea un registro de empleados habilitados para tramitar en nombre de. Hablaba antes de la interoperabilidad. La interoperabilidad es muy importante y el ciudadano es que tiene derecho, cuidado, no solo a no presentar 2 veces el mismo documento, sino a que no le pida a la Administración ningún documento administrativo, por así decirlo. Si es un documento que se ha generado en cualquier administración pública de España y por extensión yo diría que de Europa, pero bueno, no nos compliquemos tanto la vida, porque la interoperabilidad debería ser a nivel europeo y las normas de interoperabilidad son europeas. Pero yo no le puedo pedir al ciudadano, según la ley, yo no le puedo pedir ningún papel. No ya porque sea electrónico o no electrónico, no le debería pedir nada salvo que sea un documento privado, por ejemplo, una escritura del notario. O cuando en un ayuntamiento, licencia de obras, bueno, pues el proyecto el visado por el Colegio de Arquitectos, que por cierto ahora también te lo pueden presentar electrónico, visado electrónico del colegio, pero realmente yo en un ayuntamiento de la región de Murcia no debería pedirle un certificado al ciudadano de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque ese papel ya está en la Seguridad Social, que es una administración. En la exposición de motivos, ya que hablaba de las exposiciones de motivos de la Ley 30/92, hablaba de administración única, y es una ley del 92, que han pasado muchos años. Desde la óptica del ciudadano, todo esto de no es de mi competencia, esto tiene que ir a otra administración, esto tiene que ir a no sé dónde, esto tiene que ir... Claro, esto no es administración electrónica, y no es simplificación, y no es derecho de los ciudadanos. Yo lo que necesito, ya lo tengo. Si alguna cosa no la tengo, se la pido, evidentemente. Pero yo lo que necesito, sobre todo si es certificados de este tipo que he dicho, pues de estar al corriente, algo de la Seguridad Social, algo de Hacienda, ¿acaso no son administraciones lo que acabo de mencionar? Pues lo cojo. ¿Cómo lo cojo? Pues utilizando esos servicios electrónicos. Evidentemente el ciudadano me tiene que autorizar a tramitar en su nombre. Pero es que yo no le pido nada, no le debo pedir nada. Os podría poner ejemplos que hemos hecho en el Ayuntamiento de Alcira, pero es increíble porque a mí me gusta hacer siempre un estudio de ahorro, de reducción de cargas administrativas. Increíble lo que hemos ahorrado en dinero, no solo para el Ayuntamiento, sino sobre todo para el ciudadano. Porque si empiezas a meter ahí no solo el coste del papel, sino el ahorro de tiempo, las molestias, los viajes que no se hacen. Cuidado que ahí hablamos de millones, Vale, por tanto, este bloque, digamos, del ciudadano lo damos por finalizado. Creo que ha quedado demostrado que es una ley que está hecha muy pensada o pensando mucho en el ciudadano. Muy amplia en el reconocimiento de derechos. Como decía antes, también conectada con la ley de transparencia, es decir, en el artículo 13, que es el de los derechos de las personas que he aludido, aparece una vez más el derecho de acceso a la información. Evidentemente, pero no solo derecho de acceso de un interesado a su expediente, sino derecho de cualquier persona. Ese derecho, cuidado, que entiendo que no estamos muy preparados para poner los medios en el momento en que el ciudadano se lance masivamente a solicitar esta información. Una ley muy garantista con los derechos del ciudadano que creo que si la Administración, que es la otra parte, coge esas indirectas que aludía, pues yo creo que
cambia por completo la relación jurídico-administrativa. Y ahora un poco la parte de la administración, como decía, qué hay que hacer, por dónde empezar. Me pongo nervioso, la ley dice muchas cosas y no he hecho nada. Bueno, a ver, decía Arthur Ashe, ¿alguien sabe quién fue? Pues fue un tenista. No es extraño que yo ponga ejemplos de deporte, ¿eh? Pues fue un tenista de color, que además el tío fue un personaje, porque aparte de que era bastante bueno, luchó contra el apartheid, luchó en muchas causas benéficas, contra el SIDA. Era un tío bastante sensato, ¿no? Y decía, a ver, yo cuando tengo que hacer algo, empiezo por donde estoy, uso todo lo que tengo y llego hasta donde puedo. Yo ya sé, porque seguro además que va a salir luego en el debate, y ya me adelanto para que veáis que lo sé y lo tengo en cuenta, yo ya sé que tenemos un problema, a lo mejor tenemos más de uno, pero tenemos uno que es la carencia de recursos. Recursos económicos o recursos, si queréis, en general, medios personales, etcétera. Vale, ¿y qué hacemos? A ver, una de las cosas buenas de la ley, o otra de las cosas buenas de la ley, es que el Estado ayuda. Antes no es que no ayudara, pero ahora queda muy claro que hay una serie de plataformas que vamos a denominar servicios comunes o servicios interoperables o servicios de adhesión, que tanto la ley de procedimiento como otras leyes ponen a disposición de todas las administraciones públicas, aunque son plataformas del Estado. El registro electrónico, el propio registro de apoderamientos que me he referido, el tema de archivo electrónico, tenemos servicios como Orbe. En otras leyes pues está el portal de transparencia del Estado que te puedes adherir, está FACE, que es el de las facturas, está PLACE, que es el de contratos. Bueno, PLACE ya no se llama PLACE, se llama Plataforma de Licitación de Contratos del sector público, no del Estado. Son plataformas que son del Estado, de herramientas del Estado, que, bueno, digamos que con la adhesión a esas plataformas cumples con una administración electrónica que podríamos decir de 5 pelao, de suficiente. Oye, pues solo por eso, ¿no? Ya está bien. Soy de los que piensan que a lo mejor hay que hacer algo más. O sea, ¿hasta qué punto cumplo con la ley de procedimiento o con el procedimiento electrónico solo con estas adhesiones? Pues a lo mejor me falta alguna cosa. A lo mejor me falta alguna cosa. También un poco por conciliar el sector privado con el sector público, porque sabéis que en los últimos años se ha desarrollado también una industria en cuanto al desarrollo, vamos a decir, de los productos que dan soporte a la administración electrónica. Y algunas empresas, y algún responsable de alguna empresa me lo comunicaba hace poco, se le ha quedado cara de tonto diciendo, a ver, lo que yo antes ofrecía cobrando, ahora lo ofrece el Estado gratis. Y hombre, ¿yo qué quieres que haga? ¿Que te diga que me parece mal? Pues no me parece mal. Lo que sí que es verdad es que las empresas entiendo que tendréis que dar un valor añadido. Para los que no solo quieran sacar un 5, sino que quieran sacar pues un 8, un 9, no sé, un notable, un sobresaliente. Tenéis que dar valor añadido. Lo que ya da el Estado, ¿cómo lo vais a dar? ¿Cómo lo vais a ofrecer? Las herramientas gratuitas, ¿cómo las vais a ofrecer, ¿no? Pagando, por así decirlo. Creo que ahí se abre ese debate, pero una parte buena es que hay ayuda. Hay ayuda por parte de las administraciones públicas superiores. Si aquí personas de ayuntamientos, si eres un ayuntamiento, también se supone no, debería ayudar o bien la Diputación o bien en este caso vosotros, la comunidad autónoma uniprovincial, los consejos, los cabildos, etcétera. Es una competencia de ámbito provincial la administración electrónica respecto de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Luego ahí hay también una responsabilidad por parte de la Diputación o la comunidad autónoma. Pero ahora voy un poco a lo de por dónde hay que empezar, ¿no? A la parte interna. A pesar de todo, lo que no podemos hacer es, bueno, como en 2007, ¿no? Lo que he dicho antes, de yo lo haría, pero no tengo disponibilidades presupuestarias. Bueno, pero si no tienes disponibilidades presupuestarias, a lo mejor habrá que ver qué es lo que tienes, o cuánto te falta, o hasta dónde puedes llegar, como decía Arthur Ashe. ¿Hasta dónde puedes llegar con lo que tienes? Y
partiendo de donde estás. Es muy importante, y lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora cuando estoy a punto de acabar, muy importante la formación. Hablaba de recursos, no tenemos recursos. El recurso más potente de la administración somos nosotros, somos los funcionarios, los empleados públicos, que somos el músculo de la administración. Si a nosotros nos forman, por eso es tan importante esta jornada y cualquier otra que se haga y cualquier curso digamos, más largo, más extenso, es que somos nosotros los que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos no solo que aprendernos la ley, sino que aprender, vamos a decir, la parte práctica de la ley, cómo afecta en el día a día. Hablaba antes de atención ciudadana, ¿cómo tengo que atender al ciudadano ahora? Si no me lo dice nadie, ¿cómo lo voy a atender? ¿Cómo tengo que realizar el procedimiento ahora? Porque ya sé cómo lo hacía antes, pero resulta que la mayoría de nosotros aprobamos la oposición, pues supongo que en los 80, en los 90, aquí hay gente muy joven, algunos en los 2000, pero ni siquiera estos tan jóvenes en la carrera o en la oposición o en los estudios había ningún tema de administración electrónica, o muy pocos, está muy incipiente. Ahora lo hemos puesto en el temario para las nuevas generaciones, para estos que están opositando, por ejemplo, para secretario de ayuntamiento, que son jóvenes inconscientes, que no saben dónde se meten. Estos ya hay temario, ya hay un temario que habla de Smart City, incluso, de interoperabilidad. Son cosas que si tú solo has estudiado en los 80 o solo has estudiado en los 90, y dices, bueno, yo ya probé hasta que me jubile. No, hay que formarse y hay que actualizarse. Y la administración electrónica, como dice la Comisión Europea, es la implantación de las TIC en las administraciones públicas, la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no solo eso, combinado con cambios organizativos. Es que igual hay que hacer cambios organizativos. ¿Qué cambio organizativo, por ejemplo? Pues hombre, yo tengo a los alguaciles, o como les llaméis cada uno, los subalternos, claro, gente que solo hacía fotocopias y transportar carritos de estos de Mercadona, de expedientes, de un departamento a otro, con la administración electrónica habrá que darles otra faena. Habrá que darle otras funciones, porque son funcionarios y tampoco se les puede ni se les quiere despedir. Y dice la definición, combinado, lo de las TIC, pero combinado con cambios organizativos y combinado con nuevas aptitudes, con P, que también podría decir aptitudes, con C. Bueno, pero nuevas aptitudes, ¿qué es? Pues formarse. ¿Por qué? Porque ahora la administración es otra cosa. Porque, como decía al principio, el propio ciudadano, la propia realidad sociotecnológica es otra. Y para convertir algo que está diseñado a mayor gloria del final del siglo XX, el modelo weberiano burocrático, con todos los respetos hacia Weber, que en su momento, hace 100 años, su modelo funcionaba, pero es que ha pasado mucho tiempo. Hay que transformar las estructuras y hay que generar nuevas aptitudes, hay que desarrollar nuevos conocimientos teórico-prácticos. Eso es lo que hay que hacer. Y yendo ya un poco a cosas más tangibles, y si queréis ya acabo para dar más margen para el debate, ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, la ley ha ido lanzando indirectas a la administración. A mí me hace mucha gracia, y decía al principio la palabra impacto, me hace mucha gracia los que más... me hace mucha gracia varias cosas, pero están desde los que dicen que esta ley absolutamente no influye para nada, hasta los que dicen que esta ley es tan impactante que es imposible de cumplir. Están los dos extremos, que está muy bien que haya dos extremos, ¿no? Porque siempre la verdad, ¿no?, está en el centro. Pero no es tan impactante. ¿Por qué? Porque lleva el ordenamiento jurídico años, por no decir décadas, tirando indirectas. Es que había un Real Decreto Ley de firma electrónica en el 99, aunque la ley sea de 2003. Ya he mencionado la Ley 11/2007 y los esquemas, que son sendos Reales Decretos de 2010. Es que ya la Ley de Economía Sostenible en 2011 decía, a ver, como sé que no has implantado la Ley 11/2007, como sé que no lo has hecho porque no lo has hecho y no disimules, por lo menos haz un plan de implantación de la administración electrónica, un cronograma, dime cuándo lo vas a hacer y cuáles son los hitos. Pues la Ley de Economía Sostenible da una pista sobre lo que hay que hacer. Hay que hacer un plan de implantación de la administración electrónica o del procedimiento electrónico, hay que hacer un plan. Yo soy un defensor de los planes, de la planificación. Cuidado, tampoco lo queráis tener todo atado y bien atado.
hay que tener un cierto margen de improvisación, porque si no, no avanzáis. Hay que hacer un plan, claro que hay que hacer un plan. ¿Y cómo se hace un plan? Pues haciendo como premisa o como primera, vamos a decir, como primer hito, un DAFO. Lo que he dicho de Arthur Ashe. Empezar por dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que tengo? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. ¿Qué es lo que me falta? Que si llevo ya, si hay que hacer, vamos a decir una cifra redonda, 10 cosas y he hecho 3, pues me quedan 7. Es una obviedad. Si he hecho 5, me quedan 5. Si he hecho 5, 4 mal y una bien, me quedan 9. ¿Me seguís? Claro. Eso es un DAFO y eso es un plan de implantación de la administración electrónica. En ese plan tiene que haber un plan de formación. Lo he dicho 3 veces, ya sé que soy pesado. Plan de formación, imprescindible. ¿Formación en qué? Pues en todo, prácticamente en todo. A nivel de aplicaciones informáticas, por supuesto. A nivel jurídico, pues estas nuevas leyes, como su propio nombre indica, son nuevas, antes no estaban. Habrá que aprender no solo los artículos, que no hay que aprendérselos de memoria, ya, como digo, aprobamos la oposición, sino qué significan. ¿Cómo voy a implantar, repito, el Esquema Nacional de Interoperabilidad o el de Seguridad si no sé lo que es? Pero yo creo que he dejado antes claro que es súper importante. Luego habrá que empezar a formarse en esas cosas. Primero a nivel un poco teórico y luego a nivel práctico. Todo eso es lo que hay que hacer. Hay que gestionar recursos humanos. ¿Cómo se gestionan recursos humanos? Pues cogiendo la organización tal y como está, lo vuelvo a decir, lo del statu quo es muy importante, y convirtiéndola en otra cosa, en una organización que esté preparada para dar estos servicios, por ejemplo, que decía, estos servicios a los ciudadanos, estos servicios electrónicos. Que esté preparada para tramitar el procedimiento por medios íntegramente electrónicos, porque lo dice la ley. Esto no es solo comprar 4 programas, que además viene una empresa, te los pone y ahí te apañarás. No, no, no. Es la administración, como mucho, si contrata, si externaliza algún servicio, la que le tiene que decir a la empresa qué es lo que quiere. No la empresa decir, toma, esto es el expediente electrónico, ahora vas y te apañas. No. Eso es gestión. Y luego hay que gestionar personas. Ahí entraría no solo la formación que he mencionado, sino entraría también cuestiones de reorganización de departamentos, reasignación de efectivos, lo que he dicho de los subalternos, de los grupos E. Los propios secretarios de ayuntamiento, yo siempre lo digo, tenemos que reinventarnos. ¿Por qué? Pues porque antes éramos una cosa y ahora somos otra. Si no pasa nada. ¿Qué es la fe pública electrónica ahora? Pues es otra cosa distinta de lo que era. Entre otras cosas porque la compartimos, ya no la tenemos en exclusiva, la compartimos con otras herramientas, como el sello de órgano, o como el sello de tiempo, que también dan fe, y no son personas, y dan fe, y no han estudiado una oposición. Y no pasa nada. Yo encantado de que el sello de órgano firme los certificados de empadronamiento, si era una montaña así todos los días, yo encantado. Me reservo la fe pública, vamos a decir, cuasi personal, la que puedo ejercer yo. Evidentemente, por medios electrónicos, como la firma electrónica y los certificados, la videoacta, todas estas cosas. Esto no tiene por qué uno rasgarse las vestiduras por introducir estas herramientas en el día a día, al contrario, ¿no? Le legitima a uno para seguir trabajando, si no queda como un resquicio del pasado, como casta, que diría algún partido. Yo no soy casta, perdone, yo trabajo todos los meses y me pagan a fin de mes porque en enero me van a pagar porque he trabajado en enero, no me van a pagar porque aprobé una oposición hace muchos años. No. Pagan el mes por lo que has hecho durante el mes. Pero hay que hacerlo. Y luego hay que gestionar también, que esto es una cuestión casi más de psicología organizacional, que es la resistencia al cambio. He hecho algún guiño a este problema, que como cuando he dicho que hay un artículo por fin que regula la obligación, ¿no? Hay determinadas personas, como las personas jurídicas, las propias administraciones públicas y los empleados públicos que están obligados a tramitar por medios electrónicos. Las personas físicas no. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues esto lo que significa es que nos vamos a encontrar un perfil de funcionario o de empleado público que se va a enrocar y se va a agarrar como un clavo ardiendo a la administración del papel.
Y será una persona que si trabajara en Telefónica o trabajara en Mercadona, la despedirían, pero como no se puede despedir, lo que hay que hacer es convencerla. Yo no soy muy partidario de la mano dura, porque no suele salir bien. Hay que convencerla. Lo primero que va a decir es, yo no puedo. ¿No puedo qué es? No tengo medios. Bueno, pues a lo mejor hay que proporcionar medios, insisto, dentro de nuestras posibilidades. Luego también va a decir, no sé. Lo haría, pero no sé. Bueno, pues a lo mejor hay que dar formación, como ya he dicho también. Y cuando ya tenga los medios suficientes, la formación y todo sean facilidades, al final, con eso ya solo habremos convencido a muchos, ¿eh? Pero los que queden al final, como los galos, ¿habéis visto la aldea esta de Asterix y Obelix, que en la época de Roma es la única aldea que queda? Pues los irreductibles galos, estos al final van a ser muy pocos. Tendrán que reconocer, mira, sí que puedo, sí que sé, porque me has formado, pero, a ver, que no quiero. Es que en el fondo era eso, lo que pasa es que me has ido cortando las alas y al final, a mí me han llegado a decir, cuidado, y agradezco la sinceridad, a mí me han llegado a decir, yo no lo hago porque no quiero. A mí me han llegado a decir, a ver, para 11 años que me quedan para jubilarme, por 11 años... Eso me lo dijeron hace poco, que le dije, macho, había oído 1 año, 2 años o 3 años, pero lo de 11 años has batido el récord. Has batido el récord de persona que le faltan años para jubilarse que no quiere hacerlo. Es que para 11 años me voy a aprender yo ahora todo esto de la informática. Cuidado con los de la informática, de verdad, qué horror. Bueno, resumiendo, y ya acabo porque creo que será interesante que nos planteéis preguntas. Hay mucho que hacer. Lo primero que hay que hacer es mentalizarse de que es obligatorio. Esta ley no es que sea mucho mejor que la ley 11/2007, pero desde luego no es tan tímida. Es una ley que va en serio. Reconoce una serie de derechos a los ciudadanos muy amplios, como hemos explicado, que la Administración está obligada, faltaría más, con la que está cayendo, estamos obligados a dar el mejor servicio posible, y luego a la hora de implantarlo, pues es cierto que puede haber una serie de dificultades, pero todo es ponerse. Hay que hacer un plan de implantación de la Administración electrónica, hay que hacer un DAFO, algunas cosas son suficientes, es suficiente con la adhesión a las plataformas, otras a lo mejor hay que gastarse un poquito el dinero con las empresas y luego hay que gestionar los recursos humanos. Y ya está, que parece fácil. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias y espero vuestras preguntas.